por este día, gracias por todos mis hermanos que hoy llegaron. Te ruego, Señor, por mis hermanos que vienen en camino, Señor, apresura sus pasos. Y te pido de manera especial, Señor Padre, que en esta mañana podamos recibir tu palabra, Señor, con corazones humildes, con corazones sencillos, que podamos también, Señor Padre, poner por obra lo que escuchamos, Señor Padre, porque tú te agradas no de los oidores, sino de los hacedores de tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo en esta mañana glorifique el nombre de Cristo Jesús en nuestros corazones, Señor, y que todos conozcamos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados hermanos, en el libro de el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas. En el verso 22 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Una de las cosas fundamentales en el cristianismo es saber a quién seguimos y quién es el que seguimos. Dentro de toda la humanidad, a través de las épocas, las personas han confundido y han tomado a Cristo como un profeta, como un buen hombre, como una persona que es de carne y hueso, como un ser mortal. Y la Biblia enfáticamente nos muestra quién es Cristo, de dónde salió, cuál es su plan, su propósito, qué vino Él a hacer y qué representa Él para el verdadero cristianismo. Porque si ustedes ven, por ejemplo, sin querer criticar ciertas doctrinas, por allí dicen que Jesucristo era un profeta. El islamismo también lo señala como un profeta. Pero los hombres de continuo tienen dificultades para poder presentar quién es Jesucristo, debido a que dentro de el conocimiento bíblico muchas veces este está limitado, porque no lo hemos querido escudriñar, no hemos querido conocer lo que la Biblia da como respuesta referente a Jesucristo como Señor de toda la creación. Ahora yo quisiera que veamos en el libro de Mateo 16. Hay algo importantísimo aquí que Jesús hace referente a lo que Él necesita saber de aquellos que le siguen. Mateo 16, verso 16, verso 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo?
Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí vemos un pasaje bíblico que Jesús hace de una manera enfática y le pregunta primero porque los discípulos estaban en contacto con el pueblo. Él tenía contacto con el pueblo, pero siempre el contacto que Jesús tenía con el pueblo era prácticamente público. Pero los discípulos caminaban en medio del pueblo y conocían los comentarios particulares de las personas, porque había grupos religiosos como los fariseos, como los saduceos, como los herodianos, como personas naturales que sin conocimiento, sin embargo, opinaban de lo que habían visto, porque Jesús venía haciendo milagros, ¿no? Tocaba a los enfermos, sanaba, daba vista al ciego, le tocaba al leproso y lo limpiaba. En fin, había hecho obras maravillosas. Desde que empezó su ministerio fue a las bodas de Canaán y hizo que el agua se convierta en vino. Entonces el mismo Nicodemo vino y le dijo: Señor, sabemos que nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo. Entonces Jesús se interesó por conocer cuál era la opinión de las personas que estaban cerca, para conocer la verdadera identidad en el corazón de ellos, si verdaderamente se había revelado el asunto. Porque el pueblo israelita era un pueblo eminentemente religioso y conocían de las profecías, conocían tanto que ellos dijeron: ¿quién es Jesús? Y dijeron: es un profeta, es Juan el Bautista, es Jeremías, es Elías. O sea, conocían el orden de los profetas, conocían esto, pero había algo que los reprimía a ellos y no quisieron ninguno decir: es el Mesías, sino que dijeron: no, este es un profeta, y hasta allí. O sea, ¿por qué ocurría esto? Porque en la mente del hombre, en el corazón del hombre, el hombre se niega a reconocer que Dios se hizo hombre. Para la fe de las personas les resulta difícil decir: bueno, este bajó del cielo y se convirtió en hombre, pero como si este lo habíamos visto, que era el hijo del carpintero, que era el hijo de María, y ellos se rehusaban a esto. Sin embargo, si bien es cierto, esa evidencia iba contra el raciocinio normal de decir: bueno, Dios se hizo hombre, pero ¿cómo? Si lo vimos que era un carpintero, ¿cómo puede decir este ahora que es Dios? Pero había algo importante, que Él se había manifestado con señales, con prodigios, con obras que verdaderamente nadie había podido hacer. Como dijo el ciego, nadie había podido devolverle la vista, y este tomó saliva, lo untó con la tierra, hizo barro, se lo puso en los ojos y le dijo: ve y lávate en Siloé. Y cuando regresó el hombre vino viendo. Él dijo: era ciego y ahora veo. Entonces, todas estas cosas ya se sabían en una provincia, digamos, no muy grande. Y el comentario, amados, si usted ve, aunque no había el internet para ponerlo en el Facebook, pero el comentario corría boca a boca. Era verdaderamente una explosión de comentarios, porque toda la región estaba conmovida, tanto que desde la mañana hasta la noche sacaban los enfermos, los sacaban para que Él los sanase. Pero cuando Jesús les hace la pregunta, ellos dijeron: ah, no, este es un profeta, este es Elías. Pero
Elías ya había pasado su tiempo. Jeremías también había pasado su tiempo. Juan el Bautista ya Herodes le había mandado a cortar la cabeza. Y la necesidad de Cristo era saber qué decían ellos. Pero ninguno dijo: este es el Mesías, este es el enviado, este es el ungido. Y conocían que los tiempos se habían cumplido. Las profecías apuntaban a que el Mesías estaba allí. Sin embargo, el corazón de ellos se había endurecido, y a pesar de ver obras maravillosas, no lo reconocían. Jesús estuvo en la caravana que venía el féretro del hijo de la viuda de Naín, y cuando pasó el féretro, dice que vio a su madre llorando desconsoladamente. Le dijo que se calmara, que tuviera fe, y tocó el féretro y dijo al joven: joven, a ti te digo, levántate. Entonces, estas cosas de que él levantó muertos, de que hizo cosas así, lo acreditaban a él por las obras, por el testimonio de Dios en él, que él era una persona diferente, que era especial, que en él había algo maravilloso, y que sencillamente estaba el poder de Dios sobre él, como dice la Escritura, que el poder de Dios estaba sobre él para sanar. Y al agotar la pregunta de lo que decían las personas, él reformula una pregunta, pero dirigida a sus discípulos. Y le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, que era el impetuoso, que era el que respondía las preguntas, aunque a veces salía mal parado, Pedro contesta y dice, aquí está el texto, dice: entonces, dice, respondiendo Simón, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amados, y el verso 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amados, aquí hay una declaración de Pedro. Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaba dándole primero un título, porque Cristo no es un nombre, es un título. Y segundo, estaba diciendo de quién era hijo. Pero hay una cuestión que tenemos que ver, amados, que el cristianismo, el cristiano en particular, debe de saber reconocer quién es Cristo, pues. Porque hay una bienaventuranza. En otras palabras, lo que estaba diciendo era: feliz eres, Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. O sea, no era la educación, no era el conocimiento de la tradición la que lo hacía a Pedro decir quién era Cristo, sino que era el poder de Dios por medio del Espíritu Santo, poniéndole en el corazón de que Él era el Hijo del Dios viviente. O sea, por tal motivo podemos decir que en todo cristiano hay una bienaventuranza cuando esa persona sabe testificar, cuando esa persona sabe decir quién es Cristo, quién es Él verdaderamente, porque la revelación de quién es Cristo no es por medio de conocimiento educativo, sino por un conocimiento que viene de parte de Dios. Miren ustedes lo que dice Corintios, amados. Dice: nadie llama Señor a Cristo Jesús, sino por medio del Espíritu. O sea, si alguien dice que Jesucristo es Señor, no lo dice porque simplemente lo está diciendo, sino porque
el Espíritu Santo se lo está confirmando en el corazón. Evidentemente que no está diciendo de Señor nominativo, sino de Señor, de Rey, de Señor de señores, de verdadero Salvador. El mismo Pablo, que perseguía a la iglesia, cuando iba a caballo fue derribado y cayó al suelo, y allí dice que cuando cayó una voz que le decía: Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la primera cosa que dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, después de perseguidor de la iglesia, se transforma en un mártir de la iglesia el apóstol Pablo, pero la expresión de él fue de inmediato, dijo Señor. Entonces, vemos que si una persona proclama a Cristo Jesús como Señor, de inmediato está con él la bienaventuranza. O sea, es feliz la persona que puede confesar que Jesucristo es el Señor de su vida. Esto nos hace ver que Jesús no desconoció el testimonio de Pedro, que le dio el valor que tenía, así como da el valor hoy a todos aquellos que confesamos que Cristo es el Señor. No es un conocimiento simplemente educativo, sino es un conocimiento espiritual, porque las personas pueden leer la Escritura, pero hay una distancia enorme de si creen en esta Escritura. Muchas personas hasta leen la Biblia por cultura, por conocer un poco más de cultura, pero no lo hacen con el deseo de conocer realmente quién es Cristo Jesús. Y esa es la crisis que sufre el cristianismo, porque muchos lo tienen como un profeta, lo tienen como alguien que les puede traer bendición, como que les puede traer suerte. Algunos escriben el nombre de Cristo en paredes o en parabrisas o en lugares donde son visibles, pero solo esperando que eso les traiga alguna bendición, alguna cosa buena, y algunos hasta se tatúan el nombre de Cristo, pero en realidad lo que sí trae una bendición es que Cristo Jesús, nosotros podamos confesar que Él es Señor, que Él es Dios, y que eso lo tenemos en nuestro corazón, que es una revelación de parte de Dios mismo. Veamos el libro de Filipenses en el capítulo 2. En el verso 5. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Entonces vemos, amados, que Cristo Jesús no consideró en Él aferrarse a seguir siendo Dios, sino que se humilló. Podemos decir que el cielo se quedó sin Jesucristo por 33 años.
Él se despojó para venir a estar aquí y se hizo hombre. Eso es lo que dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 1, 2, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces vemos que también dice que todas las cosas fueron creadas por Él, y sin Él ninguna de las cosas creadas pudo haber sido creada. Entonces vemos que no solamente es Dios, sino que también es creador de todas las cosas, y que también Él sostiene todas las cosas con el poder de su palabra. Esto nos permite comprender que Jesucristo tiene el control de todas las cosas y que Él es soberano por sobre todas las cosas. Cuando dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto tiene una connotación, hermanos, porque Él no necesitaba hacer esto, pero nosotros necesitábamos que Él haga esto por nosotros. No había ninguna forma como el hombre pudiera ser salvo a menos que viniera alguien que pagara nuestras deudas. Si el hombre no tuviera a Cristo Jesús, sería imposible, y como explicaba el día jueves, tenía que Jesús hacerse hombre para que, así como el pecado entró por un hombre, tuviera que salir por otro hombre. Por eso Cristo se autodenomina y dice el Hijo del Hombre, porque verdaderamente necesitábamos un Salvador que, siendo hombre, pudiera pagar nuestras deudas, pagar nuestras culpas y llevarlas a la cruz. Si Jesucristo hubiera pecado, ya no hubiera sido posible que Él hubiera pagado nuestras culpas. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y que todos los hombres hemos pecado, que justo no hay ni aún uno. Entonces necesitábamos a alguien que viniera y limpiara todas nuestras culpas y las llevara a la cruz del Calvario, para que la demanda del Dios Padre se cumpliera, que dice que la paga del pecado era muerte, y tenía que Él llevar todos nuestros pecados. En la antigüedad había una tipología del sacrificio, que era tomar un cordero, y ese cordero, amados, tenía que ser de 1 año de edad, o sea, maduro, macho, sin defectos, sin mancha. No podía ser cojo, ni tuerto, ni tener ningún defecto. Cuando llegaba a la iglesia, el sacerdote tenía la obligación de examinar al animal para ver si el animal no tenía ningún defecto. Y ese animal es una tipología de lo que es Cristo Jesús, sin pecado, sin falta, sin ninguna mancha, para que Él pueda sustituir nuestro puesto en la cruz, porque nosotros éramos los que teníamos que haber ido a la cruz, y Él se puso allí por nosotros. Entonces, esto nos da a entender que Jesucristo, hermanos, es Salvador. Él vino para salvar. Dice la Escritura que desde antes de la fundación del mundo, ya la sangre de Cristo había sido inmolada por nosotros. O sea, el plan de Dios estaba establecido desde antes de que Adán y Eva estuvieran en el huerto del Edén. Ya antes, o sea, significa que a Dios no le tomó por sorpresa
que el hombre iba a caer, porque Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, Dios conoce el futuro, conoce lo que vamos inclusive a decir. El libro de Salmos en el capítulo 139 dice: he aquí que aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. Entonces, nuestros pensamientos, aún nuestra meditación debe de ser grata delante de Dios, porque Él lo conoce todo, Él sabe todo. De tal forma que debemos nosotros considerar esto. Vamos a Primera de Pedro en el capítulo 2. En el verso 6 dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí vemos con claridad que Él es la piedra que solventa verdaderamente toda edificación, toda construcción. Todo lo que el hombre intenta construir, edificar, debe tener una estructura que es solvente, que sea la base. Y esa piedra se llama Jesucristo. Dice aquí el texto que es piedra preciosa. Cuando hablo de preciosa, no se refiere a la belleza que normalmente establecemos en nuestro lenguaje cuando decimos preciosa. Habla de precio, de valor, precioso para nosotros. O sea, no hay nada más de más valor que pueda tener nuestra edificación que tener a Cristo Jesús como base para el matrimonio, base para toda nuestra vida, para desenvolvernos. ¿Cómo será de importante que el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, me parece que está, dice aquí en el verso 3, Evangelio de Juan, capítulo 15. Dice que separados de Él nada podemos hacer. Dice el verso 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este texto, amados, si lo tuviéramos en mente siempre, podríamos edificar correctamente, podríamos habernos evitado muchísimos golpes, muchísimas pérdidas, muchísimos malestares, porque muchas veces hemos construido, hemos edificado, pero no ha sido verdaderamente Cristo Jesús la estructura que soportó lo que hicimos, amado. Por eso es que hemos fracasado innumerables veces. El hombre vuelve y vuelve y vuelve a fracasar porque no pone bases sólidas a sus construcciones. La única construcción que prevalece es justamente el que pone por fundamento a Cristo Jesús. El libro de Mateo, en el capítulo 7, amados, si vamos a Mateo 7, en el verso 24 habla de los dos cimientos, o sea, las dos estructuras, las dos bases.
dice en el verso 24, Mateo 7:24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Es que la autoridad de Cristo, amados, es tal que todo el consejo de Él es para mejorar nuestra vida, para que nuestra vida verdaderamente sea bienaventurada, para que tengamos felicidad, para que nos llenemos de gozo, para que andemos conforme a ella y agradando a Dios siempre. Dios siempre quiere darnos el mejor consejo, y el fundamento es claro, amado, porque si usted tiene este fundamento, aprenderá a perdonar, aprenderá a ser prudente, aprenderá a ser paciente, aprenderá a ser tolerante, aprenderá a entender a otros, verá el defecto de otros, si usted no criticará, sino que irá tras esa persona para ayudarlo a que salga de su problema. Entonces, esto nos convierte verdaderamente en personas que estamos correctamente edificadas. Si Jesucristo, Él mismo, pone como ejemplo que el fundamento de toda construcción es la roca, veamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 10. El apóstol Pablo empieza diciendo: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Usted ve? Esto habla de la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento, cuando Él los seguía, cuando Él era la roca que Moisés tocaba y salía la fuente de agua para alimentar toda una nación con todos sus animales, y que ellos puedan verdaderamente encontrar reposo. Dice que la nube los seguía, la columna de fuego y la nube los seguía. O sea, la nube mantenía una atmósfera que era apropiada, agradable para ellos. Estaban bajo la cobertura de Dios mismo, y lo que hace que traigamos a la cita este texto es que Él era la roca. Esa roca de la antigüedad, como dice el libro de Salmo, roca eterna, es una roca que es el sustento, amado, diario para toda persona que tiene su esperanza y su fe puesta en Él. Cuando usted está haciendo las cosas bien, entonces Dios le va a favorecer. Dice el libro de Proverbios: camina el justo en integridad, y sus hijos serán dichosos después de él. Nos dice cosas preciosas, amado, con respecto a lo que el justo tiene, amados. Y hemos leído que
el justo por la fe vivirá. ¿Y a qué se refiere ese texto, amado? Es que cuando no existe la provisión y solo existe la promesa, nosotros creemos en esa promesa y esa promesa llegará por la fe que hemos depositado en Dios. Muchas veces el hombre quiere palpar, quiere ver, quiere tocar las cosas materiales, pero en ocasiones viene la escasez porque Dios necesita también probarnos. Como dice en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio dice: te afligí durante 40 años para ver qué había en tu corazón, para probarte. Muchas veces hay dificultades y lo que está haciendo Dios es solamente probar nuestro corazón para ver si añadimos algún despropósito a Dios en nuestra vida. Si usted observa, amados, la tragedia de Job, dice que Job perdió todo en un solo día, perdió a sus hijos, perdió sus bienes, era un hombre riquísimo y todo lo perdió. Y la mujer de Job le dijo: muérete y maldice a Jehová. Y Job dijo: como mujer insensata has hablado. Sea bendito el nombre de Jehová. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea bendito el nombre de Él. Esto hace ver que por más de que lleguen situaciones tremendas a nuestra vida, nosotros no tenemos que atribuirle despropósito a Dios. Dios nunca manda el mal a nuestra vida. El problema es que nosotros hemos tomado malas decisiones, hemos hecho malas cosas, no hemos puesto el fundamento. Y entonces cuando viene la lluvia, la tempestad, los ríos, ella da con fuerza a nuestras edificaciones y nuestra ruina es grande. Entonces tenemos que diferenciar las cosas. Una cosa es no hacer como dice el Evangelio de Juan, porque el Evangelio de Juan dice: separado de mí nada podéis hacer. Pero el hombre quiere desprenderse, quiere dejar de depender, como dice en el Salmo 2, y con esto vamos a terminar la escuela dominical. En el Salmo 2 hay algo que es tremendo. Dice que los hombres no quieren tener ningún nexo con Dios. Dice el verso 1 del Salmo 2: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. Amados, el hombre quiere romper ligaduras con Dios, no quiere tener nexo, no quiere tener relación de comunión, de intimidad con Dios. Y dice que se juntaron los reyes y los príncipes de la tierra para romper su conexión con Dios. O sea, no es simplemente un corazón que establece alejarse de Dios como cual Caín, sino que se confabularon. Dice que los reyes de la tierra se tomaron consejo para romper ligadura. Y dice el verso número 4: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publico el decreto, Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Amados, los hombres quieren prescindir de Dios, quieren desconocer a Dios. Usted vea en este mundo, en este sistema y en este tiempo, a dónde ha llegado la soberbia del hombre. Los hombres se enseñorean hasta de su conocimiento.
Algunas personas muy dilectas creen que lo conocen todo, que lo saben todo, y no saben que el conocimiento lo tienen porque Dios ha permitido que el hombre conozca. Toda ciencia le pertenece a Dios. Todas las cosas son dadas por Dios. El texto bíblico en el libro de Corintios dice: ¿qué tienes tú que no te haya sido dado? Aún los cabellos han sido dados por el Señor. Todas las cosas han sido otorgadas por Dios, amado. Los hijos, la familia, el pan diario, el alimento, amados, el abrigo, todo lo provee Dios. Toda cosa que usted tiene, no es que usted la hizo, Dios se la dio, amados. Entonces, debemos darnos cuenta que Dios es el proveedor, y como dice el libro de Santiago, que toda bendición viene del Padre de los cielos. Toda dádiva y todo don perfecto viene del Padre de los cielos. Entonces, ¿por qué miramos horizontalmente de dónde vendrá la provisión? En vez de levantar nuestra mirada como cual David, que dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, esto es grato ante los ojos de Dios. El romper nexo, el romper ligadura, el vivir desligado, el vivir alejado de Dios, es la tragedia más grande. Yo diría que no hay mayor pobreza, no hay mayor miseria que vivir apartado de Dios. Usted ve, amados, las naciones se han acostumbrado con el sistema de vida actual a sobrevivir en base a recursos materiales. Pero cuando se termina el día del hombre, resulta que no ha hecho nada, y que por más de que se esforzó, no alcanzó lo que él quería, ni tuvo la satisfacción, y peor la llenura, como Jesús dijo de Pedro: Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, la revelación y el testimonio de confesar que Jesucristo es el Señor, el Hijo del Dios viviente, es ya en sí una bendición, porque estamos reconociendo a Jesucristo en nuestra vida, estamos reconociendo a Jesucristo en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. Y si no, eche una mirada, amados, a los jóvenes de esta generación, de esta década solamente, totalmente desorientados, desubicados, sin oficios, sin propósitos, sin planes espirituales. Muchos jóvenes solamente esperando la mesada de sus padres, los que tienen padre para pedirle, y otros a la deriva, sin horizonte. Y esa es la tónica mundial, no solamente aquí, en todas partes del mundo. Los jóvenes no tienen una orientación. Las legislaciones han hecho que se prohíba el conocimiento y la lectura de la palabra en las escuelas y en los colegios. Sobre pretexto de libertad de culto, ya no hay el conocimiento en el niño de la palabra de Dios. Y como sus padres nunca los trajeron, también ellos crecieron sin conocimiento. Por tanto, han crecido sin Dios, sin ley, alejados de los pactos, alejados de las promesas de Dios. Por eso es que el texto bíblico dice que el justo por la fe vivirá. Pero ¿cómo puede tener fe una persona que no ha escuchado la palabra? ¿De qué promesas puede esperar si nunca ha escuchado una promesa? El justo clama, dice la Biblia, y Jehová escucha. Este pobre clamó y Jehová le libró de todas sus angustias. Joven fui envejecido y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan.
Señor, tu palabra dice que no nos harás comer el pan con escasez. Esto nos habla de que el justo por la fe vivirá. La Biblia dice, pídeme lo que quieras para que tu gozo sea cumplido. Y todo lo que pidieres en mi nombre, dice, yo lo haré para que el Padre sea glorificado. Usted ve, amado, aún en la enfermedad Dios dice, y si alguno de vosotros está enfermo, pida oración, y el enfermo, ungiéndolo con los aceites, sanará y será perdonado de sus pecados. Pero ¿cómo puede salir eso? ¿Cómo puede fluir del corazón de una persona que no ha escuchado la palabra? O sea, no tiene sembrada la palabra, no puede haber fruto. No se puede dar eso porque sencillamente se obstruyó el conocimiento de la palabra. Cuando usted no le enseñó a un niño la palabra de Dios, cuando él es joven ya no quiere recibirla, porque él tenía un corazón, un campo fértil para sembrar, pero como no se le sembró cosas positivas, vino el enemigo y le sembró toda la basura que usted puede ver. Y ahí usted tiene niños de 10, 12 años que ya están metidos en pornografía, ya han caído en droga, ya conocen del sexo, ya están con su mente verdaderamente dañada, porque ya el enemigo puso cosas que lo ha cautivado en la carne. Entonces es el conocimiento de la palabra. Por eso es que el libro de Proverbios dice, instruye al niño de tierno y aun cuando éste fuere viejo no se apartará. El niño debe reconocer en su infancia, amados, quién es el Señor y Salvador de su vida. La Biblia dice que 8 años tenía el rey Josías cuando gobernó todo Israel y derribó todas las imágenes de acera y hizo que Israel se volviera y buscara a Dios. Un niño de 8 años, ¿cómo es posible? ¿De dónde le salió? Era la influencia de su madre que le enseñó la palabra de Dios. Entonces, como dice el libro de Isaías, al niño hay que enseñarle mandamiento sobre mandamiento, línea sobre línea, renglón sobre renglón, un poquito aquí y un poquito allá. Significa que hay que darles permanentemente el conocimiento. Si las personas mayores necesitamos escuchar la palabra, si las personas mayores y que conocemos la palabra muchas veces nos enfriamos, ¿cuánto más un joven, cuánto más un adolescente expresa de toda tentación que el enemigo pone, amado? Y usted ve, amados, es doloroso cuando un joven cae en drogas o en alcohol. Eso lo lleva a su destrucción realmente. Necesitamos que nosotros sepamos quién es Cristo Jesús. Como dijo Jesús, preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y que nosotros podamos decir, como dijo el apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando decimos eso, entonces se cumplirá la bienaventuranza, porque no lo revela carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en el cielo. Amén.